¿Qué tal, amigos de La Otra Puerta? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar y abrir la otra puerta a una mujer especial, una mujer que jamás deja ni dejó indiferente a nadie. Tuve la fortuna, como tantos otros estudiantes de secundaria, de conocerla como profesora de música que ha sido. Desde el primer día, pese a ser un preadolescente, edad en la que poco te importa todo, eras consciente que no ibas a una clase más. Te esperaba amablemente fuera, en la puerta de su clase, y te invitaba a entrar. Ha cuidado hasta el mínimo detalle la educación y el respeto a las personas. Hoy vuelvo a sentarme frente a ella y confirmo que su esencia y su mirada siguen intactas al paso del tiempo. Nacida en Yecla, Murcia, terminó muy pronto la carrera de piano. La música y la educación, ambas en lo más amplio de sus significados, fueron su pasión. Ejerció desde muy joven la docencia como profesora de música y tras 42 años de carrera se jubiló. Actualmente disfruta de un merecido descanso y por fortuna para mí y todos vosotros aquí la tenemos. Es para mí un orgullo y un sueño cumplido poder volver a charlar, disfrutar de su sabiduría y saber estar con doña Concha Arques Morales. Doña Concha, ¿cómo está? Muy bien, gracias. No sé, un poco asombrada de que os acordarais de mí, porque tanto tiempo ya ha pasado que yo dejé ya la enseñanza. Pues claro, mi vida ha cambiado y entonces no, los recuerdos están, pero como todo, pues se aparca. Pero muy, muy amable, gracias. Pues quería preguntar porque personalmente tengo el recuerdo como alumno que fui y lo primerísimo que me llamó la atención es que jamás me había hablado un profesor, en este caso una profesora de usted. Eso siempre lo hizo. Cuando me dediqué a la enseñanza, me di cuenta de que los niños responden al respeto que tú les tienes a ellos. Y entonces un niño te puede respetar hablándote de tú. Pero cuando tienes que estar en una clase donde hay muchos alumnos, tienes que explicar muchas cosas, no puedes, tienes que hacer que el niño sepa hasta dónde puede llegar. Entonces yo lo trataba a él igual que él me iba a tratar a mí. Y eso a mí me ha ido muy bien, siempre, porque ya les inspiraba más respeto, ya ellos sabían que tenían que cumplir, que tenían que... no podían gritar, que tenían que hacer una serie de... En clase no se podía poner uno de pie cuando quisiera, tenían que pedir permiso, que en un principio pues no lo hacían. Pero claro, el primer día de clase llegaba y yo imponía unas normas de educación para que se respetaran ellos, entre unos y otros también. Entonces, claro, era delicadeza entre un chico y una chica que parece que no podía existir y existía, porque tú que has sido alumno mío, pues sabes que allí le cedías el paso a una chica y ella se volvía y te daba las gracias. Y no era porque, es que a una mujer hay que... No, si una mujer tú le cedes el sitio y se vuelve y te da las gracias, es una delicadeza, no es una imposición. Porque hablamos de que el hombre y la mujer tienen que ser, que somos diferentes, pero que todos tenemos los mismos derechos. Nadie dice que no. Pero ¿dónde está la delicadeza? Exacto. ¿Dónde está el sentido de amabilidad? De hecho, yo adquirí esa costumbre y no solo cedo el paso a una mujer, lo cedo también a un hombre. No entiendo que pueda molestar a un sexo sí, a otro no, por lo que comentas. Es un gesto, simplemente un gesto de amabilidad, sin más. Sin más. Pues vamos a conocer a Concha. ¿Cómo le marcó la infancia? Porque me comentaba que de muy pequeña le faltaron los padres. No me faltaron. Mis padres estaban, pero yo fui a vivir con mis tíos que no tenían hijos. Entonces yo a mis hermanos, que tenía dos hermanos, mayor, porque desgraciadamente han muerto, uno mayor que yo y otro menor, yo estaba en medio. Y entonces yo los veía todos los días. Yo todos los fines de semana estaba con mi madre y con mis hermanos. Pero
me fui a vivir con mis tíos, no tenían familia, ellos, ninguna, y entonces siempre querían la nena, y yo me acostumbré desde que era pequeña, desde que nací, estuve con ellos viviendo y con mis padres juntos en la misma casa. Y ya las circunstancias, cuando mis tíos decidieron marcharse a una casa diferente, yo me fui con ellos. Circunstancias de la vida que pasan, de que las personas se separan, pero yo tuve una suerte bestial, primero, porque mi tía era hermana de mi padre, no salía de la familia. Y segundo, pues mis hermanos estaban en Yecla y mi madre. Quiero decir que no me había separado de ellos. Estaba con ellos, pero yo vivía ya una vida diferente, porque con mis tíos la convivencia era como si fuera otra hija, pero al mismo tiempo, yo una vez, me acuerdo perfectamente que llegué del colegio y siempre oye mi mamá, mi papá, tal, y llego allí y vivía entonces en la calle de España y habían unas escaleras y desde abajo grité, ¡mamá! Y mi tía abrió la puerta, pero muy sigilosamente, porque es que mi tía también es esa persona que te deja clavar en el sitio y te dice, no, eso no es así. Entonces, y dice, no, cariño, yo soy la tía Isabel. Sabes que tu mamá, sabes quién es y estás con ella. Si la mamá no viviera, pues entonces no me importaría, pero mientras la mamá viva y tus hermanos, no, yo soy la tía Isabel. Y jamás me dejó, nunca. Y te estoy hablando de que yo tenía ella 8 años y rotundamente no. Que podría haber dicho, pues si vives con nosotros y tal cual. Mi tío y mi tía, junto con mis padres, dijeron que sí, que viviría con ellos, que podía vivir con ellos. Quiero decirte que podía haber habido ese acercamiento pero no. Mi tía respetaba lo que hablábamos, había un respeto tremendo. Es algo que me llama la atención, como bien decía al presentarla, en todos los ámbitos, ese respeto en el que convive, o sea, tanto lo provoca como lo da a las demás personas. Pues quisiera, porque me comentaba que desde muy, muy pequeña tenía pasión por el piano. La verdad es que sí, fui un descubrimiento para mis tíos, porque las monjitas que estaban de San Vicente, yo iba a ese colegio y tocaban el piano. Era el único lugar donde se podía estudiar piano. Lo que pasa es que la carrera no la hacías aquí, estudiabas aquí, pero luego ibas libre a Murcia. No era como en Murcia, que tú ibas al conservatorio y conocías al profesor. No, aquí no. Ibas justamente a examinarte si lo hacías bien, y si no también. También es verdad que allí pondrían sus notas como eran, pero no es lo mismo estar en un sitio diariamente a ir nada más que una vez al año a examinarte. Y yo era muy pequeña, pero pequeña, 5 años. Y en vez de irme a jugar al patio, al recreo, me iba a la sala de música antes de que fueran las niñas que iban a cantar, y me escondía detrás de una cortina que había y el piano. Y yo estaba quieta mientras solfeaban. Pero ya un día, pues claro, las amigas mías se echaron a reír. Sor Araceli, que era la profesora de música, vio que se movía la cortina, y cuando abre así, dice, Conchita, ¿qué haces aquí? Digo, nada, estoy escuchando. Claro. No, sal de ahí, venga, tal, no sé cuánto. Y, claro, mis amigas se reían y tal. Y ya mi tía lo hice varias veces. Y ella me dijo, ya no te escondas, si quieres, quédate ahí y lo oyes. Y fue cuando llamó a mis tíos y le dijo, la chiquilla no va a jugar en la hora del recreo. Viene a escuchar solfeo. Y yo te aseguro que todo el mundo que estudia música, lo que más odia es el solfeo. Bueno, pues a mí me parecía maravilloso. Era algo maravilloso. Y entonces dijeron mis tíos, la nena tiene 5 años. ¿Cómo, de verdad? Y me llamaron.
porque mis tíos siempre me consultaban. Conchita, ¿de verdad te gusta? ¿A ti te gustaría estudiar solfeo? Y yo dije, sí, me gustaría. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues nada, probamos y ya está. Pero probamos y cuando, esto era al principio de curso, cuando llegó junio, pues mi tío vio que yo que solfeaba bien, y entonces decidió hacerme la matrícula o no para examinarme, pero tenía 5 años. Entonces se hacía un examen especial para poder entrar a hacer la carrera. Y tenías que saber escribir, pero con plumilla de tinta, que no mancharas el papel, que subieras, te hacían un dictado que no tuvieras ninguna falta de ortografía, y saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Con 5 años. Con 5 años. Pero yo tenía tal suerte que mi tío había estudiado la carrera de maestro, era un pedagogo genial, y luego conmigo pasaba muchísimo tiempo, mucho tiempo. Él trabajaba por las mañanas en el ayuntamiento y por las tardes, cuando ya llegaba a mi casa, yo venía del colegio y yo me sentaba con él, y entonces se dedicaba su tiempo a ver lo que yo había aprendido y lo que tenía que aprender, y me lo explicaba. Entonces eso para mí era maravilloso. Y vio que sí, que tenía actitudes. Y entonces dice, señora Araceli, no la presentamos, porque la niña no va a aprobar. Dice mi tío, mi sobrina va a aprobar. Total, que ya entre ellos hubo como una pequeño conflicto, sí. Pero a mí eso me daba igual. Mi tío dijo, ¿quieres que examinarte de verdad? Sí. ¿Tú estás segura que te lo sabes todo? Me lo sé. Yo era muy raspa, muy así. Y total, que mi tío me hizo. Y cuando llegué, me aprueban. Pero es que me aprueban, y cuando mi tío dijo que sí, que yo sabía todo eso, dijo, póngala también en primero de solfeo, porque esto no tenía nada que ver. Esto era una introducción, si tú estabas preparada es porque sabías leer, porque sabías todo, entonces podrías empezar a aprender la música, pero es que el solfeo es el idioma musical. Correcto. Y por lo tanto yo tenía que aprender ese idioma, pero ese idioma yo lo había aprendido también. Y entonces dice mi tío, pues mire, señora Araceli, le vamos a hacer la vamos a apuntar. Si aprueba bien y si no, pero ya sabemos también cómo va a ir ella. Me presento y me dan sobresaliente. Y apruebo las dos cosas, ingreso y primero de solfeo. Y entonces, claro, ya vieron mis tíos que de verdad yo tenía interés. Y es que además, para mí es que no tenía ni que estudiarlo, no sé por qué. Eso yo creo que se trae. Sí, todo el mundo no tiene la suerte, porque yo lo considero suerte, de tener una vocación clara, y más tan joven. No es fácil. Si a eso le añades talento más vocación. Bueno, pero es que el talento yo no entendía lo que es talento o no. Simplemente yo veía una cosa de música y inmediatamente se me grababa, y incluso yo llegué a ser sonámbula, porque yo estudiaba ya cursos superiores de música, cuando no sabía una cosa, por la noche me levantaba, me iba al piano, no encendía las luces y no entendía nada, y hasta que no me salía, no volvía a la cama. Y esto pasó que tuvieron que llamar a un médico. Entonces un amigo de mi tío, se llamaba don Germán, y le digo, oye, pasa esto con la chiquilla. Dijo, no la despiertes, déjala. ¿Qué hace? Se levanta, va al piano, toca exactamente un párrafo, termina y se va. Y yo al día siguiente me levantaba y no me había enterado. Y decía, mi tío, tendrás que estudiar, porque ayer me dijo Sor Araceli y Pepe, don José Ortuño, que era el director de la banda de música del ayuntamiento de antes de que se formara esta banda, que la fundó él, dice, me ha dicho que tenías un párrafo ahí que no te salía. Digo, sí, pero me sale. Pero yo no daba cuenta, no pensaba, porque de verdad yo no sabía que era sonámbula.
y tocaba eso. Y decía mi tío, ¿de verdad? Sí. Bueno, pues voy a tocarlo. Y luego otra cosa que me pasó también, que no tendría que decirla porque dirán, esta mujer es tonta, pero como no podía leer, yo no tenía tiempo para leer cuentos ni nada de eso. Entonces me estudiaba el cuento, lo ponía en el piano y yo le ponía música de la que tenía que estudiar, que me habían puesto para estudiarla, porque mi tío escuchaba lo que me habían puesto, le ponía esa música al cuento y yo iba narrando el cuento y tocando la música que tenía. Entonces eso sí que ya sí que mi tío empezó a sentirse mal porque dijo, esto no es muy normal. Te tengo que decir que en ese aspecto, mientras fui pequeña, muy normal, en ese aspecto no lo era. En lo demás era una niña normal y corriente que me gustaba saltar, que me quería ir con las amigas, pero no tenía tiempo. Porque al elegir una carrera con 5 años, cierto, es imposible, no tiene tiempo para nada más. Y entonces, ven que sí, que lo saco. Dice mi tío, pues vamos a seguir. ¿Tú quieres seguir? Sí, tío, yo quiero seguir. Seguí. Y cuando me di cuenta, tenía 8 años y me dan el premio extraordinario de solfeo porque sabía las 7 claves. Con 8 años. Con 8 años. Y ya dijo mi tío, pues esto, hay que mirar el piano. Pero claro, en aquella época cualquiera no tenía un piano. Pero como las monjitas sí tenían piano, pues mi tío lo alquilaba una serie de horas para que tocara. Pero claro, cuando yo empecé ya con 9, 10 años, yo ya iba en quinto, en sexto de piano. Y entonces necesitaba, con 9 años, los Reyes Magos, porque entonces hasta los 10, 11 años, 12 años, los Reyes Magos te regalaban las cosas tan eso. Mi tío me compró un piano y me lo dieron los Reyes. Increíble, sí, son recuerdos preciosos, porque no sé cuántos hombres mi tío había llamado para que cogieran el piano, lo metieran en lo que ahora es el edificio para la música, para la banda. Antes era el sindicato y yo vivía enfrente y ahí metieron el piano y cuando llegó el rey Melchor, porque yo quise al rey blanco, pues ¿qué le has pedido al eso? Y decía mi tío, Conchita, te van a traer un piano pequeñito, porque un piano grande, los reyes, ¿cómo te lo van a traer aquí? Y cuando se apartó el rey y yo vi el piano, me quedé sin habla. Tuvieron que llamar al médico porque yo no reaccioné hasta el día siguiente. Me quedé mirando el piano quieta. Qué bárbaro. Es que la impresión era increíble para una niña de 8 años o de 9 años. Exacto. Era un deseo tan profundo. Sí. Claro. Y todo eso, oye, se me grabó. Yo digo, madre mía, qué vida más bonita, qué cosas tan bonitas me han pasado. Y al mismo tiempo eran difíciles de ver. Y fue cuando yo ya tenía que estudiar 6 horas, 7 horas, más ir a clase. Tiempo no me quedaba para nada. Es que ya era imposible. Y claro, me meto en 11 años, 12 años, y ahí había que estudiar 11 horas de piano. Y cuando llego a los 13 años saco la carrera de piano toda con sobresaliente. Solo un curso saqué con un notable de 8,9 porque lo pregunté. Digo, curiosidad. ¿por qué? ¿En qué he fallado? Y me dijeron, no, es que creíamos que que me iba a decantar por otra obra, que me habían dado 2, y aquella, la que me decanté, dice que era un poco más fácil. Que no lo era, pero da igual. Yo me aprendí las 2. Lo que pasa es que yo utilicé una, y entonces dice, y le hemos bajado un 8,9. Y ya, el único, todo lo demás en la carrera toda con sobresaliente. Pero es que no se daba solo piano, se daba historia de la música, se daba armonía, se daba transporte. Era todo eso metido dentro del piano. O sea que... Y daba clases de piano
No, porque claro, yo daba las clases de piano, pero al mismo tiempo yo me tenía que examinar de armonía, me tenía que examinar de transporte, me tenía que examinar de estética, me tenía que examinar que estaba incluido dentro de la carrera de música, de historia de la música. ¿Lo compaginaba con el colegio como tal? Claro, sí. La carrera siempre compaginada con el colegio. O sea, no quiero dar por hecho de que solo se centró en eso, sino yo llevaba las clases de como una niña normal y corriente. Es que yo era una niña normal y corriente. A mí, que yo tocara el piano, que yo hiciera, no era nada extraordinario. Porque al lado de mí había muchas compañeras mías que también estaban estudiando piano y eran de mi edad. Lo que pasa que yo sí terminé la carrera de piano y me dediqué, ahí empezaron ya cuando dijeron, ¿qué vas a hacer? Entonces, claro, yo estaba dispuesta para dar conciertos, la verdad es que sí. Pero circunstancias de la vida, mi tía era muy mayor cuando se hizo cargo de mí y yo termino la carrera con 13 años y medio, la carrera de piano. Yo terminé la carrera en junio y tenía 13 años y cumplía 14 años el día 2 de noviembre de ese año. Y termino una carrera superior de música. Ya no podía estudiar más que eso o dedicarme a ampliar para dar conciertos. Que me dijo que quería haber sido concertista. Que era lo que a mí me gustaba. Pero es más, cuando yo ya, por circunstancias de mis tíos, sobre todo mi tía, que tenía una enfermedad incurable, tenía azúcar, pero era imposible en aquella época, y ella ya era muy mayor, entonces lo que hice fue que tuve que pensármelo. Yo me marchaba afuera. Yo cuando terminé la carrera, el ministerio me mandó una carta diciéndome que tenía para irme a Guadalajara de México a la universidad a dar clase 1 año y prórroga de 2. Entonces mi tía dijo, nena, nosotros te hemos dado una educación y una carrera para que tú no te quedes y lo hagas por nosotros. Tú ahora ya tienes que hacer lo que tú quieras hacer. O sea que yo era muy libre de hacer lo que yo quisiera. Y entonces irme a México. Tenía 18 años recién cumplidos, pero no era mayor de edad, porque la mayoría de edad era a los 21 años, en aquel momento. Y al mismo tiempo tenía que elegir separarme ya de mi familia, porque luego volvía, ¿y qué? ¿Me iba a venir a Yecla? ¿A qué? Tenía que ampliar. Si ampliaba ya me iba a ir a Murcia, me iba a ir a Madrid. Era cuestión de si daba el paso de salir, sí. Era para no volver. Para no volver. Y entonces yo dije no. Me mandó una carta diciendo que había visto las notas y que una niña con tan corta edad, profesora de música, terminada con todo, que claro, me dieron el título Doña Concepcionar, que aquello era más grande que yo. Claro. Yo miraba aquello y decía Doña, decía mi tía, Doña, decía mi tía, Conchita, has terminado una carrera y esas son las normas de... Bueno, vale, pero para mí aquello se me caía encima, era demasiado grande, sí, era demasiado grande para mí. Y me manda una carta y me dice que al no haber querido ir a Guadalajara, a México, que podía mirar si podía dar clases en un instituto de música. Pero es que no se daban clases en el instituto. De música. De música. Eso era como si fuera otro mundo. La música no intervenía para nada, no valía nada. De hecho, cuando yo entré, tenía que compartir la nota que yo daba de música con la de hogar. Si la de hogar hacía un bordado maravilloso y la música no, entonces teníamos que sumarlo y dividirlo. O sea que es que era increíble de creer. No se valoraba la música. Pero era así. Y entonces me dijo que sí, podía verlo. Yo dije, bueno, estoy en Yecla, pues no me importa. Y estaban aún los escolapios, porque yo estuve 2 años con los escolapios como de prueba. ¿Con qué edad estamos hablando? Estamos hablando con 17 años. ¿Con 17? Sí. Todavía. Y entonces resulta que me dicen eso y yo digo, bueno,
pues voy a probar, a ver si yo... Pero claro, no es lo mismo que tú seas independiente, toques para ti, sepas música para ti, que tengas que entrar en una clase donde hay niños que tampoco se llevaban mucha edad conmigo, pero que también tenía personas mayores, cuando daba clase de nocturno, que tenían 30, 20 años, y yo tenía 17, 18 años. Yo cuando entraba allí, yo le decía a mi tía, ¿qué va a pasar cuando yo entre allí? Yo tengo alumnos que me doblan la edad. Decía mi tía, empieza por respetarte a ti misma y respétalos a ellos. Claro, empecé con ellos y empecé con gente pequeña, pero es que yo entré a una clase y tenía 32 alumnos en una clase. 32. Hemos llegado a tener, nosotros era algo ya fuera de toda norma, por eso yo ahora cuando oía que decían, es que tengo 22 alumnos, yo decía, pero por favor, ¿cómo se pueden quejar? Ahora, si tú a tus alumnos no los tienes bien educados y bien preparados, que es importante lo que les vas a enseñar y que les va a servir para mucho, para relajarse, para entender cómo vivir la vida de otra manera, entonces no estás haciendo nada. Pero lo que yo no quería era enseñarle a mis alumnos una historia de la música con libros. Sí, perdone que no quiero que se me pase una pregunta. Hoy día no es fácil, no se concibe fácilmente educar a un hijo sin la mano dura. Hoy en día se intenta educar de una forma muy light, muy suave. Mi pregunta, que tan presente tiene la educación, ¿en su día necesitó usted recibir esa mano dura para ser lo educada que es? No, yo ¿Hay nunca. posibilidades de educar Sí, claro, sin mano dura? Yo en todos los momentos ya digo que tanto mi tío como mi tía eran, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí y yo te quiero pedir el vaso del agua y estoy con mi familia y te digo, dame el vaso del agua. A mí nadie me contestaba ni me miraba. Ni mi tío ni mi tía, no me miraban, pero no me daban el agua. Y yo volvía otra vez. Tío, dame el vaso del agua. Mi tío pasaba de mí olímpicamente. Y ya, digo yo, tío, es que no me has oído, si te estoy pidiendo el vaso del agua. Y dice, no, perdona, ¿a mí? No. Tú me has dicho, por favor, tío, ¿me quieres dar el vaso del agua? Entonces yo a lo mejor sí que te he oído, pero no te he oído antes. Y ya, y eso en mi casa era, ya podía estar yo, ser los tres solos. No, eso era así. Y ya, lo mismo con el vaso del agua, con que, no sé, era todo, por favor, mi tío Enrique jamás en la vida, yo he oído decir a mi tío un taco en su vida. Jamás mi tía me ha dicho, Conchita, ven aquí que nos... No. Conchita, ¿puedes venir un momento? Entonces, por eso te digo que es que de verdad es algo que no entiendo que la gente no se dé cuenta de que no es necesario. No es necesario, no, es simplemente decir, tú me lo estás pidiendo bien. Si lo haces así, pues nada, estupendo. Pues por lo que te decía antes del ministerio, cuando el ministerio me manda esto de si yo podía dar o no clase, digo, tía, me voy a quedar en Yecla, voy a dar clase aquí, dice mi tía. Bueno, mira a ver, digo, sí, digo, yo voy a probar, pero sí, voy a probar. Cuando entré a dar clase, pues estaba doña Cecilia Belchí, una profesora de literatura, que fue después directora del centro, estaba doña María del Portal, estaban todos profesores, como yo digo, de pesos fuertes. Estaba doña Carmen Ortín, estaba don Miguel Ortuño, que habían sido profesores míos, Miguel Ortuño y Carmen, su mujer,
Don Miguel y doña Carmen habían sido profesores míos de estudiar yo. Y luego éramos compañeros. Yo cuando llego allí me encuentro a ver todo este profesorado, yo decía, Conchita, eres lo más insignificante que puede haber aquí, pero ¿tú qué haces? Pero yo dije, bueno, pero yo voy a ver cómo yo me manejo. Y fue precioso porque la misma educación que me habían dado en mi casa, yo la daba en el instituto. Cuando alguien, yo decía, pónganse de pie o tal y cual, y no se ponía, o decía, oiga, por favor, no sé cuánto, y no me hacía caso, pues después yo, no, me quedaba tranquila y decía, oiga, ¿pero seguimos o no? No, ¿por qué vamos a seguir? Si usted no me va a hacer caso. Pero tuve mucha suerte por otra razón, porque el ministerio me dijo que podía ampliar los estudios que quisiera, que me los pagaban ellos. Y yo dije, ¿cómo lo que yo quiera? Dice, sí, y digo, es que yo sé mucho ahora mismo de música, de piano, que es lo que he estudiado, pero tengo que ampliar mucho más porque yo aquí tengo que, los niños, no puedo venir y tocar yo el piano y decir, mirar qué bien, qué bonito. No, eso no es así. Entonces lo que hice es que habían cursos y habían cursos de canto, pues yo iba y escuchaba a grandes, por ejemplo, a tenores, a sopranos, y aprendía tesituras de la voz. Eso no me había entrado en mi carrera de música. Después había otro curso que era danzas de, pues no sé, por eso os enseñaba yo al principio danzas, minuetos y todo esto. ¿Por qué? Porque decía yo, esto se puede aprender mucho más, lo va a coger mucho más un chaval o una niña si sabe hacer los pasos que si yo le estoy diciendo, pues me voy a aprenderlo. Lo aprendía, venía. Lo único que yo les ponía eran las coreografías, porque en cada lugar se bailaba de una manera y hacían lo que les daba la gana. Y entonces yo dije, no, vamos a ver. Si esta señora lleva el traje largo, si esta señora lo único que puede enseñar es la punta del pie, si esta señora, es decir, por orden que yo veía de cómo iba vestida, a qué salón iba dirigida y qué música iba a escuchar, si iba a escuchar a Bach, yo sabía cómo tenía que ir de esa época. Entonces, ¿cómo saca esa señora el pie? Con la punta del pie y mirando hacia otro lado. Y entonces fui poniendo coreografías a todos los bailes. Eso sí que es cosa mía. Y luego también digo, yo sé todo esto, pero lo que no sé bien es cómo cogería yo una escolanía, cómo formaría yo una escolanía. Y entonces resulta que me entero, me mandan una circular y me dicen, ¿quería ver escolanía el Valle de los Caídos? Puede ir a hacer cursos. Y durante 3 años fui al Valle a estudiar dirección de coro y órgano en el Valle. Eso fue lo que a mí me marcó muchísimo. Fíjate si me marcó que una de las veces nosotros había un momento en que teníamos una dispensa papal, desde luego, porque si no éramos mujeres y las clases nos las daban los frailes, los benedictinos, y ellos tienen unas normas muy severas, y teníamos una dispensa papal. Y cuando dábamos las clases, pues nos enseñaron a dirigir una escolanía. Ahí ya me cogí yo, digo, bueno, pero es que luego dice, hay que cantar todo en gregoriano. Entonces aprendí gregoriano, la misa Ruiz Factor, la misa de Ángeles, todo eso. Y ya cuando eso digo, todo esto lo podría acoplar a mis chavales. Y cuando me vine, lo que hice fue que cada curso que yo hacía, cuando venía aquí, lo ponía en práctica con mis alumnos. Y veía que sacaba. ¿Qué respuesta tenías con ellos? Pero cuando yo quise enseñarles latín, latín, qué barbaridad, que no sé cuánto. Digo, vamos a ver. ¿Queréis ser incultos? Digo, pues os voy a decir una cosa. ¿Vosotros sabéis quién inventó el nombre de las notas musicales? Que es verdad.
No, como eso me lo tenéis que decir a mí, porque os lo voy a enseñar yo. Pues mira, Guido de Arezzo, un monje benedictino de la ciudad de Arezzo, de la Toscana de Italia, que es donde yo tengo mi amigo y donde yo voy a Italia, que es mi familia, en Arezzo. Pero yo, eso eran mis amigos, pero... Y dice, ¿y qué? ¿Y cómo se hace? Digo, fíjate, qué manera más fácil de poner el nombre a las notas musicales. Solamente diciendo la primera nota del verso del himno a San Juan. Y es ut coen laxis, ut pasó a ser do. Re sonare figuris, re. Mi ra gestorum, mi. Fa mulituorum, fa. Solve polluti, la S. Sante, sol, y la Sante Joanne, la S de Sante, y la J de Joanne, que pasó a ser el sí. Claro, cuando yo le enseñé al niño, ¿veis dónde están do, re, mi, fa, sol, la, si? Pues eso es las notas del solfeo. Y fíjate tú que esto, pero si no te lo sabes así, a mí no me sirve de nada. Apréndete el verso. Todo el mundo se aprendía el verso. Eso era bonito. Sí. Y muy curioso. Y yo entonces le iba buscando cosas curiosas para que ellos se interesaran. Exacto. Luego yo también, al estar con el grupo de coros y danzas, que había estado desde que tenía 5 años, porque a mí lo que me gustaba era bailar, eso de bailar a mí era... Pues resulta que seguí en el grupo de coros y danzas, y claro, yo sabía dirigir un coro, yo sabía que la rondalla cómo tenía que ir, cómo tenía que sonar, cómo tenía que hacer... Yo sabía bailar. Primero, bailes de salón. Segundo, bailes populares. Tradicionales. Claro. ¿Qué pasó? Pues que entonces yo amplié mucho mi cultura. Entonces, la cultura que yo estaba ampliando, o se la enseñaba a mi alumno o la desperdiciaba. Entonces cogí y dije, no, ahora yo voy a intentar explicarle a mis alumnos cómo hacer esto. Y claro, me dio un resultado genial, porque ya empezó la inquietud. Si sabéis bailar esto, podéis ir. Yo me acuerdo que conmigo se bailaron todos los bailes de salón. Tú sabes que enseñé desde minuetos, pero luego enseñé bolero, enseñé valses, enseñé twist, enseñé paso rock and doble. roll, enseñé paso doble, enseñé todo lo que había que enseñar, enseñé polka, de todo. Y era magnífico, porque todo el mundo quería bailar. Que a mí me decía una madre, no, mi hijo no bailará contigo. Digo, no, porque es muy vergonzoso y no va a bailar. Y yo, sí, vale, me hará el examen por escrito. ¿Cómo? Sí, yo no tengo problema. Es que tuve un caso muy curioso. Me llegó una niña marroquí, pero dos casos diferentes, siendo los dos marroquíes, y además, escucha, ellos profesaban su religión, ¿eh? Y cuando llegaron a clase, las niñas estaban con chicos y chicas, acuérdate, entraba chicos y chicas y se sentaban uno al lado del otro. Sí. Y entonces me dicen, Conchita, vas a tener problemas porque en tu clase tú eres muy libre de poner tal y cual. Y digo, sí. ¿Y qué pasa? Pues que tengo una niña, que te vamos a mandar 2 niñas marroquíes, y el problema va a estar si sus padres van a querer, digo, perdona, si sus padres han elegido que estudien aquí, estarán como decíamos en clase, porque no le va a tocar nadie, y si ella no quiere bailar con alguien, no bailará, pero verá los pasos que se hacen y me lo hará por escrito. Me dirá, un bolero se baila de tal forma, un hombre coge así a una mujer, pero todo escrito. Además es que hice un examen expresamente, dije, para que lo veáis. Digo, y entonces el padre que elija. Pero la niña empezó, y dice, yo quiero bailar. Digo, de acuerdo, padre, que venga un momento, que hable yo con él. Viene el padre y me dice, uno de ellos, mire, yo tengo mi religión, pero tengo que reconocer de que no estoy en Marruecos, de que mi hija muchas facetas de la religión las va a llevar a rajatabla, pero está viviendo en un país donde todo es diferente, donde ella va a vivir una vida diferente,
Y ella que elija. Fíjate que me quedó aquello grabado porque un señor tan cerrado en esa idea que me dijera que ella después elija lo que crea. Me sorprende muchísimo. Pues porque claro. No estamos hablando del 2024. No, estamos hablando, madre mía, si yo en el 2003 me jubilé. Y entonces me quedé tan sorprendido que dije, pues mire lo que le digo, le alaba a usted por la sencilla razón de que su hija ¿va a volver usted a Marruecos? Si vuelve a Marruecos, precioso porque es su tierra natal. Pero ella tiene que desenvolverse con muchas personas que no piensan como ella y que hay que respetar la religión, las formas y todo eso, siempre que a ella no se sienta mal. No le incomode, correcto. Y entonces cogió el padre y dijo a la niña que quería bailar. Y sin embargo vino otro padre y me dijo, no, la niña va a venir, pero le va a hacer los exámenes escritos. Vale, pues estupendo, me parece muy bien, me haga los exámenes escritos. Y la pobre chavala se quedaba triste porque, claro, todo el mundo bailaba. Y ella sabía que no, pero porque sus padres no querían. Y entonces dije, yo por supuesto nunca me voy a interponer entre un padre y una religión. Eso queda claro. Ahora, usted va a vivir aquí en España. Luego es muy posible que se vaya a Francia o cualquier otro país. Son costumbres diferentes. La religión, nosotros somos católicos, pero muchas veces nos salimos del traste. ¿Por qué? Pues por las circunstancias de donde estamos. Y entonces esas cosas las tienen que tener en cuenta. Es decir, que claro, ahí ya tienes que saber un poco más. Ya empiezas a meterte en cosas que uno dice, esto no es mi clase. Sí, son temas ya muy éticos y muy personales. Sí, ya no es docencia, es psicología. Sí, pero claro, pero yo los tenía allí y mi clase era dinámica. Y en mi clase había baile. Y en mi clase un niño y una niña iban a bailar. Entonces, ahí ya tenía que cogerme a todo. De todo un poco y decírselo. De hecho, llamaba la atención porque yo cuando entré al aula no habían mesas. No. Habían banquillos, como nosotros le llamamos, pequeños bancos pegados alrededor a de la pared, haciendo U. Sí. Y claro. Y no hacía falta. No, es que yo no quería que estuviera ahí con un libro haciendo esto. No, yo quería que si había que bailar, se bailara. Si había que levantarse y hacer un pequeño, no sé, baile, o decir, poneros ahí que vamos a cantar esto, pues que todo el mundo no tuviera que levantarse, que quita la mesa, hace esto, no, que sea dinámica la clase. Y no tenía nada. Es que no había nada, como tú dices. Cierto, no había nada. No había nada. Pero estaba llena. Sí, exacto. Estaba es lo que llena. iba a decir, estaba llena. De hecho, nunca teníamos la sensación de repetición. O sea, yo nunca llegué a una clase sintiendo que voy a hacer lo que hice el otro día. Era cambiar. Sorprendente. A mí me decían, muchos de mis alumnos me decían, con usted venimos y no sabemos lo que vamos a hacer. Y decía yo miro las caras. Cuando veo las caras que tenéis, digo, la clase de hoy la voy a perder. La cambio. Porque era así. Ahora, a mí me gustaba que llegara Navidad y todo el mundo cantara villancicos. Y lo que tú sabes hacer, llévalo, esa música, llévala a las personas mayores que estaban en el asilo. Y además otra cosa, vamos a ver, vamos a llevarle algo a estos señores que les gustan tal y cual, que los hombres aún fuman y las monjas aún los dejan fumar y la señora les puede llevar unos bombones, unos caramelos. Sí, pero no que te dé tu madre el dinero, sino del que tú tienes para el verano, saca de ahí un poco. Entonces les enseña otra cosa, que no era clase de música. Valores. Era, estas personas están ahí. ¿Qué vas a hacer con eso que tú le vas a llevar? Mira, vas a cantar, pero al mismo tiempo te vas a acercar a esa señora y le vas a dar 2 caramelos. Y al señor un paquete de cigarrillos o 2 cigarrillos. ¿Pero qué has hecho con eso? Has hecho un acto de
de cariño hacia esa persona mayor que está en un asilo, que aunque están muy bien, porque están muy bien, pero sienten soledad. Pero sienten un poco de soledad. Fíjate tú lo que has hecho con enseñarte a cantar villancicos, ir a hacer una visita. Yo recuerdo la cara de los que estaban en el centro. No tiene palabras. O sea, ese momento no tiene palabras. Es que era alegría, es que los veías hacer palmas, Sí. es que te llamaban, es que te cogían y te daban un beso. O sea, que la música no es solo música, es que te anima, te lleva, te hace comunicarte con los demás. Es algo, para mí es tan bonito, o será que yo la he vivido tan bonita que no lo sé. No lo sé. Sí, no, y la ha vivido y doy fe que ha sabido transmitirlo. Quiero recordar, por ejemplo, un día veníamos por lo que dice, según veía las caras, veníamos de un examen, lo que menos apetecía era una clase dura, porque la música puede llegar a ser dura, por lo que comentaba del solfeo, puede no gustar. No, y la música clásica, que como no estáis acostumbradas a oírla, cuando yo decía, os voy a preparar unas cintas de música clásica y os tenéis que examinar, y decían, ¡ay, eso no lo vamos a aprender, no sé cuánto! Y decía yo, vamos a ver, si tú no la escuchas, no sabes si te gusta. Cuando lo hayas escuchado, lo que no te guste, déjalo aparte. Pero algo habrá de ahí que se te grabará y dirás tú, pero si esto resulta que lo escuchaba yo, pero si era el Valle de los Cisnes, pero si era... Anda, y me lo sé. ¿Por qué? Porque lo has escuchado, pero no digas, no me gusta esto. Y entonces, unos niños muy espabilados que tenía, con 17 años, con 16 años, me dijeron, ¿y a usted le gusta Metallica? El grupo que había salido. Y digo yo, pues mira, sí que me gusta, pero te voy a decir que me gusta. Me gusta el sonido de las guitarras que llevan, que son verdaderos virtuosos. Y me gustan las baladas. Tienen unas baladas preciosas. A todo esto yo eso lo había estudiado con mi hijo, Javier, mi hijo pequeño, y lo había estudiado con él porque decía yo, Javi, me están haciendo una encerrona. Yo Metallica, sabes que no, que esa música a mí me cuesta más digerirla y tal. Mamá, si yo tengo discos de Metallica, pero mira, escúchame. Y entonces él me ponía sus discos y yo elegía lo que me gustaba a mí. Pero yo tenía que saberla. Porque mi alumno decía, muy bonito, usted nos dice que escuchemos a Brahms, a Chopin, a quien quiera. Y resulta que usted, lo que nos gusta a nosotros, que es esta clase de música, resulta que no la conoce. ¿Cómo que no la conozco? Claro que la conozco. Ahora me buscaba a mi hijo. Al primero que encontraba que podía ser. Y tenía que sabérmelo. Que yo luego, hay veces que dice mi hijo, madre, que si no es por mí que te enseñaba las baladas de Metallica, y decía yo que sí, Javier, y que son preciosas. Y las considero muy bonitas. Pero ya estaba también la polémica en que yo a un alumno no le puedo decir esto es bueno, y él me dice a mí, ¿y usted sabe esto? No, yo no lo sé. Oiga, ¿y usted por qué no ha escuchado esto? Claro. Todo, la frase de predicar con el ejemplo. Es que era difícil. No era fácil. Era difícil. No era fácil. Y me lo pasé muy bien, pero también, por lo que tú decías, es que cuando veníais de una clase, de un examen, que siempre lo habéis hecho mal. Bueno, lo hemos hecho porque yo también lo hice alguna que otra vez. Más de una vez y de dos. Cuando tienes un examen, te quedas estudiando el examen hasta las 3 de la mañana. Primero, lo que has estudiado no lo has estudiado porque tienes ganas de dormir. Y al día siguiente vas muerto. O eres un superdotado o ese examen te va a salir un churro macabeo, ¿o no? Totalmente. Pues eso, como a mí me había pasado como estudiante. Cuando veía las caras decía yo, Conchita, la clase de hoy no la salvo a nadie y la vas a tener que repetir. Porque claro, a veces, cuando hay una mayoría de gente que no entiende una clase, o la repite o no. O no se avanza. Va. Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Decía, todo el mundo vamos a hacer relajación. Todo el mundo al suelo. Como no tenemos mesa, todo el mundo al suelo. Cogeros de la mano. ¿Notáis la sensación de calor de uno y de otro? Acuérdate. Sí.
Y entonces resulta que ponía la música, cerrábamos las ventanas para que estuviera todo como un poco en penumbra, los ojos cerrados, vosotros las respiraciones hechas, la música maravillosa, y entonces os quedabais casi dormidos. Sí. Y cuando tocaba el timbre, decíais, ya, no, que no nos queremos ir, como que no, os he relajado, pero ahora Hay que seguir. hay que seguir, pero era una clase súper especial, pero también había que hacerla. Sí. Había que... Sí. Me llama la atención porque yo no fui consciente, pero sí que hablando previamente me reconoce que no todo el mundo cuando empezó a dar música accedía a ella y decidió, entre otras cosas, que no hubiera libro. Una simpleza, aquellas cintas de música que nos daba en ningún momento se planteó que la comprásemos nosotros porque todas las familias no podían acceder. No. Eso me llama mucho la atención. Es que hay que ver la situación personal. No todo el mundo podía ir a un colegio, por ejemplo, de paga. Era un poco absurdo, por ejemplo, que las monjas cobraban, no sé si eran, una peseta, cuando yo era pequeña. Pero no todo el mundo podía ir y pagar una peseta, aunque parezca increíble, porque el cine valía a lo mejor una peseta y comprar pipas valía 5 céntimos, quiero decir. Y entonces, pero tú no podías estar quitándole a un sueldo que era pequeño. ¿Cómo le quitabas toda una familia para que se comprara unos cassette? Bueno, cassette, sí, porque era compact disc para pasarlos después, que era donde yo pasaba de un cassette a otro, que tenía un compact disc, lo pasaba, que era el lío tan grande que yo llevaba. Pero claro, yo estaba dando clase, yo tenía no dinero, pero tenía amigos que tenían cosas que a mí me servían y me las dejaban, que se lo agradezco desde aquí muchísimo, y entonces yo con eso podía ayudar a los demás. Pero esos padres no podían tener unas cintas como las que yo os daba, de toda clase de música, hasta el impresionismo, gastando dinero en fragmentos, porque eran fragmentos, porque no podía aprender una obra, nunca, eran fragmentos de cada autor. Lo que sí que sabía era dónde había nacido, a qué época pertenecían, cuál era no sé, la orquesta. Todo eso sí lo teníais que saber, pero eso lo daba yo por escrito en 6 renglones. Y lo demás era escuchar música. Pero acordaros que os daba 4 cintas por persona. Y yo a veces he llegado a tener 11 primeros, 11 terceros. Yo sé las cintas que he hecho, pero escucha, no me importaba eso. Rompí mi radiocassette de mi casa, rompí el de mi hijo Javier, rompí el del instituto. Sí, recuerdo una de las veces, sí. Claro, ¿por qué? Pues porque es que ya no podía hacer tantos cassettes como hacía, pero y lo bien que sirvió a todos. Sí. Que yo ahora mismo tengo un compañero que es médico, un alumno que es médico famoso. Y también han sido alumnos míos el que va a dar ahora Pérez de los Cobos. Los 2 Pérez de los Cobos eran... También tengo otro alumno que cada vez que viene y que se ha ido a la guerra, ha ido a todas las guerras que habían por ahí, venía, decía, Conchita, me voy a la guerra, tal y cual. Digo, pero por favor, ahora es general. O sea, ahora quiero decirte, militares. Y son alumnos míos que vienen a visitarme a mi casa. Y yo estoy con ellos y me divierto muchísimo. Los Pérez de los Cobos, cuando vienen a ver a su madre, pues yo con su madre tengo amistad. Y luego los veo y digo yo, ¿quién nos ve ahora tal y cual? Pero eran gente que querían pillarme a mí cuando estaban conmigo. Eran tan buenos estudiantes, y no es broma, no es por decir que sean Pérez de los Cobos o no, es que he tenido alumnos que yo me sentía que decía, Conchita, o tú te preparas la clase o mañana estos van por ti. Es que venían a por mí. Y nunca se había hecho reunión de seminario. Y ellos dijeron, ¿por qué no hacemos una tarde cada mes y nos reunimos y cada uno expone sus ejercicios y sus cosas?
Y fue con ellos con los que yo empecé a hacer reuniones y decir, esta gente sabe muchísimo, esta gente va a necesitar muchas más cosas de las que yo le pueda dar. Pues mientras estén conmigo, lo que yo pueda darle, y luego ellos ya que amplíen. Pues uno de ellos es médico, en Barcelona. Mira lo que te digo. Dice, yo tengo mi carrera y la utilizo como médico. Dice, y un día le dije a una persona que vino a que la curara, tenía puestas las cintas que tú me diste. Digo, pero ¿será posible? Dice, sí. Dice, estaba así y de pronto aparece un trozo, dice, y de forma automática y tal, digo yo, ah, sí, mira, ese es Chopin. Dice, sigo hablando así, y estaba la enfermera conmigo, atendiéndole. Pues mira, ese es Schubert. Ese es de la época, no sé cuánto, se queda así, dice, hijo mío, qué melómano eres, qué maravilla, ¿cómo sabe? Dice, ah, y sé mucho más. Dice, porque yo me callé y no le dije esto, porque estaba la otra señora allí. Dice, cuando ya nos retiramos le dije, esas son unas cintas que me dio a mí mi profesora de música cuando tenía 14 años. Y me hizo mucha ilusión que me lo contara. Por supuesto, cómo no. Digo, fíjate de hecho, tú. la inmensa mayoría, me atrevo a decir que si no es por sus clases no hubiéramos valorado la música clásica. Ya no escuchado, valorado. Porque al final, en algún momento de tu vida, seguro que lo podemos escuchar. Pero llegar a valorar, tengo clarísimo que no. Al igual que quiero entrar en el tema del baile, porque hoy día sería un problema poder conjugar el bailar por parejas desconocidas sin darle la picaresca o la malicia o la maldad o ese toque de ironía que se le da hoy día. Y yo recuerdo que lo vivimos todos con tal naturalidad que yo no sabría hoy día transmitirlo. Yo no sabría. Tengo clarísimo que los días que estamos viviendo no sería capaz. Es que además entonces era muy difícil porque un chico y una chica que se juntaran, que se abrazaran, porque realmente... ¿En un bolero? Bueno, escucha, una de las madres, cuando bailaron un paso doble, el beso de la española además, es que también yo era un poco... Bueno. Luego lo pensé, decía yo, pero ¿por qué le habré puesto este paso doble con tantos como hay? Pero cuando decía el beso en España... Ellos bailaban con el sombrero cordobés, se quitaban el sombrero e iban bajando el sombrero y tenían las caras casi juntas, que el que de verdad tú veías tan cerca las cabezas de uno y de otro que decía que se besan. Sí. Pero de verdad, ¿eh? Y yo decía, madre mía, la censura que voy a tener yo aquí por haber puesto este pasodoble. Digo, pero ¿cómo se me ha ocurrido? Pero es que era tan bonito. Sí. Conseguí que bailaran con un aire, dándole verdadera personalidad. Y yo dije, pues que se baila este. Entonces les dije, pero bien cerca, que solamente pase un hilo de coser, pero hasta ahí llegamos. Y que todo el mundo hiciera caso, que todo el mundo fuera perfecto, que quedara quieto, que una madre dice, anda, mi hijo le va a pegar un beso. Digo, no lo sé, ¿has educado a tu hijo? Yo he dicho que no lleguen en eso de... Sí. Escucha, conseguir eso, ahí sí que yo dije, Conchita, qué bien educados están los chavales. Además, si te acuerdas, cuando había que abrazar a una mujer, yo le decía, por favor, a una mujer no se le está poniendo la mano y se le está moviendo la mano por la espalda. Se pone una mano, se le sujeta con la espalda y se ha terminado. Ya no hay subo para arriba, abajo. Digo, eso es una incomodidad para una mujer. Además, ¿te acuerdas que decía yo? ¿Lo entienden ustedes, por favor?
póngame la mano a mí. Y el chaval se ponía la mano, la cara y todo eso, porque la primero era yo, claro. Sí, y luego ya, vosotros ya lo arreglabais con ellas, porque elegíais. Pero qué bonito cuando ibais y decía, pues yo voy a bailar con fulanita de tal. Y yo los miraba y decía, esta pareja es buena, porque yo también notaba cuando una pareja... Había conexión. Sí. Pero para llegar a esa conexión tuvisteis que escuchar el corazón de una niña. Tuvisteis que saber si la energía que tenéis vosotros era la adecuada con ella. Es que todo eso no se da en música. Eran cursillos que yo había aprendido para cómo poder llegar a sentir sensaciones diferentes. Y aunque parezca una tontería, no lo eran. Porque a vosotros habría muchos caminos, muchas posibilidades de hacer las cosas bien. Es que la sensación era que perdíamos nuestras capas en esa clase, que realmente éramos nuestro yo más profundo y que nos sentíamos tan cómodos que no nos hacíamos preguntas que hoy nos haríamos. Claro. Y ahí estaba la magia, el decir, estoy disfrutando y sé que lo estoy haciendo bien, me dejo llevar. Sí. Y aprendimos, como bien comenta, no solo música, aprendimos respeto, educación. ¿Cómo tratar a una mujer? Sin duda. Yo ni me lo planteé hasta ese momento, porque yo sigo viviéndolo. Yo me niego a aceptar que el trato en educación y en respeto a una mujer sea un micromachismo, como se le... Me niego, porque se hace desde el cariño, y me repito, yo lo hago también a un hombre, o sea, yo puedo ceder el paso a un hombre. Creo que debemos darle más naturalidad a aquello que se pierde. Yo estaba muy contenta, la verdad, porque yo veía a vosotros y cada curso bailaba un baile diferente, que es que aquello era para volverse loco. Pero ¿cómo respetabais la clase? Que lo aprendíais. Es que lo aprendíais, porque sabéis que uno bailaba bolero de una manera, otro de otro bailaba tango, otro bailaba valses, otro bailaba la polka, el otro... Es que yo misma decía, madre mía, si tengo 9 cursos y estoy enseñando 9 bailes diferentes, pero todos sabíais bailar bolero, porque yo empezaba por el bolero, que era lo fácil, lo que te iba a dar ritmo. Y cuando ya tenías ese ritmo, entonces yo decía, paso a algo más difícil. Porque el paso que yo te he dicho, 1, 2 y 1, es igual en el vals, pero 1, 2, 1, 1, 2, ya no lo acentúas igual. En el bolero es 1, 2, 1. En el vals es 1, 2, 1, 1, 2. Ya ha cambiado. Y eso cuesta mucho cogerlo. El vals es uno de los que más cuesta bailar. De hecho, se encontraría con alumnos que no habían nacido para el baile. No, por favor. Yo tenía personas que yo decía, Dios mío, Conchita, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero lo conseguía. Porque yo decía, si llevan zapatos puestos, no van a aprender. No van a aprender. Entonces, fulanito, menganito y menganito van a bailar conmigo. Conmigo hasta que los enseñe yo. Porque había algunos que había que enseñarles, porque no todo el mundo, que cualquiera no sabe moverse. Y aquí teníais una edad todos, que o bailabais todos bien, o hubiera sido una pena que uno se hubiera reído de otro pensando que no, nadie se reía de nadie. Ya lo veíais. Pero ¿qué pasaba? Que esos chavales ponían los pies conmigo, encima de mis dedos. Cuando yo movía el pie y movía mis dedos, ellos sabían. Y cuando habían hecho el ritmo conmigo ya varias veces, entonces decía yo, ahora. Pero primero hasta con calcetines, los pies descalzos, porque había baile que había que saber cómo se ponen los dedos de los pies. Parece una tontería, pero no lo es. Y menos personas que no han bailado en su vida. Sí. Es que
no sé cómo explicarlo, porque no es que yo hiciera milagros, es que no hacía ningún milagro, era simplemente decir, esto es 1, 2 y 3, pero lleva este ritmo, y este lleva el otro, y el otro. Vamos, yo cuando enseñé a bailar el rock and roll y de pronto terminaron, que pasaron por debajo de las piernas de ellos, como una esto, y quedaron así ellos detrás, ellos mismos decían, no me lo creo, que, ¡ay, qué maravilla! No teníais ni idea, vosotros no habéis bailado en la vida con nadie, y menos con pareja. Al final consiguió que creyéramos en nosotros. Unos estábamos más capacitados para el baile, otros menos, pero eso demuestra que cuando se hacen bien las cosas, se consiguen. No, pero claro que sí, pero es que además yo os veía a vosotros disfrutar. Sí. Lo pasabais bien, y además cada uno su baile era el mejor. Es que nosotros bailamos el vals. Es que nosotros bailamos el paso doble, y ya verás tú cuando baile yo el paso doble. Es que tal. Ella decía, madre mía de mi vida, pero ¿por qué me he metido yo en estos líos? Y luego, no teniendo suficiente con eso, porque ya siempre yo iba a algo más, pues entonces digo, ahora bailes populares. Y entonces se ponen populares las sevillanas. El boom de las sevillanas. Vamos. Y enseño la Isla Canaria, digo, mira qué bonita la Isla Canaria, porque es preciosa. Además, el fandango de Yecla viene de Canarias, la introducción. O sea, quiero decir, que por si no lo saben los de Yecla. Bueno, pues resulta que pueden ustedes elegir. Y dice, Sevilla o Canarias. Y yo dije, va a ser Canarias, porque llevármelo en un avión, además yo le hice, fijaros bien, montamos en un avión, nos vamos a Canarias, vemos el Teide, yo tan eso. No, es que queremos ir a Sevilla. Queremos bailar sevillana. Yo con el baile, con el traje de Canarias no tenía problema, porque la primera vez que yo entré en el instituto y hice baile, les hice los trajes de papel. Y bailaron la Isla Canaria. Tengo fotografías que algún día si vas a casa te las enseñaré, maravillosas. Y les encantó. Pero no, era el boom de la sevillana, y cuando la gente se le mete una cosa ahí, bueno, pues nada, pues enseñaré a bailar sevillana. Pero para bailar sevillana tenéis que tener una gracia, unas manos, un saber mover la cintura, es subir la pierna y la falda que suba hasta arriba y que... ¿Tú sabes lo que cuesta eso? Eso en una mujer que empiece a tener, pero y Andalucía no es cualquier cosa. Andalucía es una preciosidad, pero porque esa gente nace con eso. Pero nosotros somos de Murcia y bailamos jotas. Pero yo dije, si no bailáis bien, os llevo a Sevilla. Se bailaban las sevillanas de 2, de 3, de 4, y yo cojo y les hago una coreografía de 7 formas diferentes de bailar sevillana. Una coreografía. Llegamos a Sevilla. En Sevilla tú no puedes entrar donde quieras. Llamé en aquel momento era una alcaldesa, una señora. Hablé con la alcaldesa, le dije, llevo 64 alumnos a Sevilla a bailar sevillana a la feria. ¿Sola? Sola. Se vino una profesora conmigo porque al principio el director me dejó que me llevara a alguien. Al final ya no, al final se venían solo, iba yo sola. Bueno, pues me dijo sí, y digo, le llamo porque sé que ahí no se puede entrar, las casetas no es como Jerez. En Jerez tú entras a cualquier caseta, en Sevilla no. Digo, mire, yo llevo 64 personas y niños de 16 años, 15, 16 años, digo, eso tengo que llevarlo muy, muy controlado. Y me dice, pues señora, no se preocupe, hay 4 casetas que se dejan populares para el público. Digo, pero yo ya llevo 64. Dice, no se preocupe. Entonces me esperaba un guardia en la feria. Cuando llegábamos teníamos esa caseta y nos decía, y si ustedes se quieren ir a otra, no se preocupen, me lo dicen y yo les acompaño. Bueno, pues, ¿cómo se puede bailar en la calle? Pues los chavales, ¿qué hacían? Había oían que
tocaban, ponían las altavoces sevillanas, se ponían a bailar. Pero claro, una cosa es que tú veas bailar una sevillana con 4 personas o con 2 personas, pero cuando tú ves 64 bailando a la vez, con un círculo grande que bailaba hacia la derecha, el otro que bailaba hacia la izquierda, luego otro que bailaban en filas de 3, otro que bailaban dentro en filas de 4, y otros que bailaban con el de espalda. Cuando vieron bailar eso, yo me emocioné, te lo juro, porque empezó la gente a hacerles películas. Los chinos y los japoneses que estaban ya viniendo a España como haciéndoles películas, parándolos a que hablaran, a que les dijeran. Uno de los maridos de la mujer del torero, ahora no me acuerdo cómo estaba en la caseta, y estos se pusieron a bailar en la puerta. Y sale y dice, ¿y este ballet? ¿Y este ballet? Y yo estaba hablando con un señor que estaba haciéndole una foto, digo, sí, digo, mire, ahí tiene usted un buen sitio para hacerle la foto. Y de pronto viene una de las chiquillas con un chiquillo que estaban bailando, terminan de bailar y vienen y dice, doña Concha, digo, ¿qué? Dice que ha salido el bailarín, porque él era bailarín, ¿eh? Ha salido el bailarín y ha dicho que de dónde era este ballet. Y digo yo, ¿cómo? ¿Qué habéis dicho vosotros? Dice, pues hemos dicho que era el ballet de Concha Arques. Digo, pero vamos a ver un momento. Digo, pero ¿vosotros estáis locos o qué? ¿No habéis dicho? Ah, no. Y ha dicho que te quiere conocer. Digo, muy bien, yo voy ahora mismo. Claro, fui cuando lo vi. Yo ya lo conocía por fotografías cuando dice, oiga, que este ballet, digo, perdone, mire, son alumnos de un instituto público, pero tienen una profesora de música un poco loca, que soy yo, y los enseña a bailar porque querían venir a bailar aquí. Dice, pero es que bailan maravillosamente bien. Digo, que si no hubieran venido. Digo, pero aquí no hay nadie, ningún ballet, ni nada de nada, no se equivoque. Dice, es que le quería pedir un favor. Y los zagales, bien. Digo, ¿qué favor? Dice, tú fíjate que en Sevilla no entra nadie, ¿eh? En las casetas. Dice, ¿me quiere usted ir pasando grupos en grupos para que los vean bailar mis amigos que tengo en la caseta? Los zagales estos querían pasar. Sí, vale, pues sí, señor, pues mire usted que pasen. Pasaron, bailaron. Tú no lo sabes. Los invitaron a lo que quisieron. Era algo, quiero decirte que increíble. Y otra vez, que también me pasó con esto de los bailes, es que los chavales que vinieron conmigo a Sevilla, después tenían viaje de estudio. Y se iban a Italia, o se iban a Grecia, bueno. Sí, era muy común, un viaje sí. a Italia, sí. Y entonces vienen y dicen, digo, ¿dónde vais este año? Pues vamos a ir, no sabemos si ir a Italia o ir a Grecia. Y digo yo, qué sitio más bonito. Digo, yo estaba allí. Digo, pero para ir ahí no se puede ir como vosotros vais. Ay, quiero irme a una discoteca. No. Tú vas a Italia y hay un lugar en la Plaza de España donde puedes bailar. Digo, una música preciosa. Les canté la música. Digo, yo os enseño a bailar yo. Porque esa música la baila un grupo que son amigos míos, pero que entonces yo los conocía de haber ido a un festival y nada más. Pero yo dije, pero yo me lo sé. Digo, lo enseño yo a bailar. Digo, pero si vais a Italia y bailáis. Pero si vais a ir a una discoteca, pues no, mira, me ahorro el trabajo. Y digo, ¿y si vais a Grecia y no vais al Pireo, que es el puerto griego, y bailáis el sirtaki? No habéis estado en Grecia. Y les enseñaba a bailar el sirtaki. Y luego vienen y me dicen, creo que nos vamos a ir a Italia. Digo, bueno, pues sabéis bailar, ¿no? Dice, pero estamos pensando si nos vamos con usted este año también a Sevilla. Digo, no,
No, no, no, el viaje de estudios no lo podéis perder en la vida. Ya veis, está conmigo eso. Ahora ya a Sevilla hay que ir cuando vosotros tengáis unos amigos a Sevilla. Pero el viaje de estudios vais allí. ¿Se querían venir conmigo? Pero es decir, que ellos iban a un sitio y sabían a dónde iban. Porque yo les indicaba dónde y cómo podían disfrutar. Porque es maravilloso ir a bailar el sirtaki griego al Pireo por las tardes, que es como pasa en Cataluña cuando hacen la sardana. Sí. Se juntan y lo hacen. Pues allí lo hacen. Qué cosa más bonita. Y bueno, yo sirtaki, ya te digo, y lo de Italia, precioso, precioso, en la Plaza de España, ¿para qué decirte? Pues todo eso, mis alumnos, yo quería que lo supieran. Y yo lo había vivido. Y yo les digo, no vengáis sin haber visto esto. Quiero decir que es que me metía donde no debía, porque yo no me acoplaba solo a música, sino que quería que disfrutaran, porque tenían una edad preciosa, y es la edad que uno sale y más disfruta en el aspecto, siempre se disfruta, porque yo estoy viajando después, pero no es lo mismo. No tiene nada que ver. No es lo mismo. Nada que ver. La música también rompe fronteras totalmente. Claro, o sea, que sí. Te traslada, como bien dice, depende del tipo de música, traslada a un lugar. Es Sí. curiosísimo. Tengo una anécdota que me encantaría que me contara de nuevo de un alumno autista. Sí, hemos tenido alumnos, más de uno. Y bueno, pues nos decían, no sabemos, porque hay niños que te responden bien y además estaban ahí, se suponía que si estaban ahí era porque habían pasado por una serie de estamentos que podían estar con los demás perfectamente. Además, no tenían por qué nadie saber ni nada. Y entonces, pues a mí, claro, me tocaron como todo el mundo. Se le avisó que eran... Sí, se avisó. Eso se avisaba. Lo mismo que me avisaban cuando había un niño que tenía azúcar, pues yo llevaba siempre caramelo, llevaba bombones, llevaba sobres de azúcar. Yo en mi clase, porque mi clase era muy dinámica, entonces un niño, si hace ejercicio, hace cosas, y tiene que estar un poco, no sabes lo que puede pasar. Exacto. Y entonces, pues sí lo llevaba. Y entonces dije yo, pues nadie va a saber que no sea de aquí, porque el entorno todo el mundo lo sabe. La familia, los amigos más cercanos. No, más que nada los amigos del curso. Pero yo también sabía que en los amigos del curso tenía uno que tenía la cara más dura que el cemento armado y decía yo, este no se me va a escapar. Y entonces yo estaba muy pendiente de ese porque sabía que el chaval me la querría jugar, aunque no me la jugó nunca, pero yo estaba muy pendiente. Estaba en guardia. Sí, y lo trataba con más dulzura que a los demás porque sabía que ese necesitaba que yo estuviera pendiente de él y que él dijera, no, a quien me quiere a mí. No es broma, esto es cierto. Entonces ahí había que estar, y yo, por lo que sea, lo notaba y decía, pues no, tienes que ir por ahí si quieres que la clase sea cómoda, si quieres que aquí este niño no se te diga una grosería o te haga esto, no te la va a decir porque quiere insultarte, pero es por el carácter o por lo que sea, porque eso es así. Y entonces, pues estamos muy pendientes. Y entonces este niño, 2 niños, no era uno solo, pues yo me rodeé de las chicas más guapas, y te lo digo de verdad, guapas, con un tipazo, con una, además mayores, 1 año mayor que los chavales, que los niños. Y les enseñé a bailar muy bien, muy bien. Y les dije, necesito apoyo. Yo necesito que cuando yo os diga, vengáis a bailar con estos niños. ¿Y cómo llevó ese niño a clase? Porque creo que no ese niño a clase no se planteaba entrar en clase, se quedaba fuera, se sentaba a almorzar en el suelo, en la parte del jardincillo de fuera, y entonces yo vi que faltaba un día, faltaba otro día, hasta que ya dije, ¿dónde está este niño? Claro, si no te viene a clase tienes que avisar a padre o lo que sea, pero el niño no se iba del centro. Estaba en el centro, pero no. No en su aula. Y entonces ya me lo dijeron y dije, sí, pues esto es cosa de que vaya yo. Y entonces en el recreo
que era cuando él se iba, se sentaba afuera y luego, si no le venía bien, no iba a clase. Me lo dijeron y me fui con él. Y yo llegué allí como que iba a almorzar. Y estaba sentado en el suelo. Y yo con mis tacones y todo, me senté al lado de él y digo, ¿qué? ¿Vamos a almorzar? Sí, digo, hace un poco frío. Sí, pero poco. Pero no hablaba mucho más. Me senté con él un día, otro día, y cuando llevábamos ya 4 o 5 días o 6, digo yo, oye, digo, aquí hace mucho frío, en mi clase se está mejor, podemos comernos el bocadillo en mi clase, ¿qué te parece? Y entonces me dijo él, bueno, vale, ya se vino conmigo. ¿Y cuál no sería mi asombro? Que a ese niño le habían puesto música clásica desde que nació, desde que era bebé, pero bebé de 6 días de haber nacido. Y tenía una mente prodigiosa, pero prodigiosa. ¿Cómo sabía de música clásica? Tanto es así que yo ponía una cosa y el chaval me la decía, vamos, pero que no los demás no, ¿eh? Y él me la decía y yo decía, madre mía de mi vida, si esto es una preciosidad de chaval. Y ya le dije, yo digo, ¿tú me ayudarías a estar conmigo? Porque necesitaba sentirse útil, que era bueno y que era importante, de verdad. Y le dije, yo digo, ¿tú me ayudarías a mí a estar en un tribunal? Y dice, ¿y eso que yo examino? Digo, sí, examinamos tú y yo, ponemos la nota luego a media. Y digo, porque tú te sabes todo lo que yo te he dado, ¿verdad? Y dice, claro que me lo sé. Y efectivamente, es que se lo sabía. Te juro que muchas veces empezaba a sonar una cosa y él la decía antes que yo. No te estoy hablando de broma. Es ese niño, vamos, a mí me dicen que no, ese niño es una verdadera maravilla. En lo demás no lo sé, pero conmigo y en música era fuera de toda lógica. Y entonces estuvo conmigo, hizo tribunal y le hacía a sus compañeros. Pero lo bueno era que cuando un compañero suyo no lo hacía como él sabía que era, decía, este no lo vamos a probar, ¿verdad? Decía yo, como que no, hombre, si le ponemos un 4,5, no, le está subiendo mucho la nota. Yo creo que debería de venir otro día. Es decir, que era muy duro porque él sabía tan bien y conocía tan bien la música que él decía, ¿cómo la profesora le va a probar esto? Como diciendo, no. Si yo me lo sé, ¿por qué no se lo sabe? Porque no se lo sabe. Oye, no es broma, ¿eh? Fue una verdadera... Además, yo siempre me acuerdo de él, lo quiero mucho. Cuando lo veo por la calle, le doy 2 besos, él me da 2 besos, que no suele dar muchos besos. Pero hay una cosa aún que más me emocionó. Y es que estos niños, cuando llegó la hora de examinarse de baile, pues nadie esperaba que estos niños iban a bailar. O sea, nadie. Los amigos de la clase decían, anda, que baila bien. Es que, bueno, digo, claro que baila bien, pero claro, bailaban conmigo. Y cuando llega el momento de examinar, yo llamé a estas chicas que te digo que eran maravillosas y siguen siendo maravillosas. Cuando las veo por ahí digo, madre mía de mi vida, qué suerte tenía yo con vosotros. Y les dije, mirad, tengo estos niños que bailan muy bien, pero están acostumbrados a bailar conmigo. ¿Vosotros sabéis cómo bailo yo? Pues tenéis que hacer esto y esto. Pero lo bueno del caso es que cuando llega el momento, digo, bueno, fulanito de tal, ¿te toca salir a bailar esto? Y te dice, digo, ¿dónde? ¿Has estado ensayando con Magali y has estado ensayando con esta otra chica? ¿Qué pasa? Dice, no, pero yo bailo contigo. ¿Cómo que conmigo? Que yo tengo que irme con los otros grupos a ver cómo bailáis, que yo... Digo, y además, ¿tú por qué quieres bailar conmigo? Si yo te he enseñado, pero ahora ya. Y dice, porque como tú eres la que mejor baila, pues entonces a mí me pondrá un sobresaliente. O sea que no te creas que ellos, yo me he llevado con ellos verdadera sorpresas, pero agradables todas. Porque buscaban la excelencia. Agradables todas, de verdad. Y cuando bailaron con ella, esto sí que es verdad, que los puso a bailar en primera fila.
ellas eran una verdadera preciosidad, iban con unos vestidos de noche impresionantes, y a ellos les dije, decirle a los papás que os pongan un traje de smoking. Y os quiero de smoking, porque si ellas van así, vosotros de smoking. Y cuando salieron a bailar, salieron en primera fila. ¿Cómo lo harían de bien? Pero cómo se emocionaron los padres. Y cómo estaba yo de emocionada, que dije yo, no sé si habré hecho algo bien en esta vida con mis alumnos, pero he conseguido esto. Conseguir eso para mí fue decir, ya he hecho algo bueno en esta vida. ¿Puedes creértelo? Pero creo. El caso es que yo no lo hice porque ellos lo llevaban dentro. Simplemente les ayudé a sacarlo. Sí, le entiendo perfectamente porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene talento. El problema es que hay quien lo descubre y quien no lo termina descubriendo. Pero está claro que cada persona tiene aptitud y actitud, pero principalmente aptitudes para algo muy concreto que el resto no las tiene. Sí. Y tristemente, si no tienes un círculo, padres, profesorado, que lo potencia, se queda en el tintero. Y no tengo duda que grandes talentos de todos los ámbitos se habrán perdido por el camino. Sí, sí. Y es una pena. Pero, hombre, es una gran pena. Por eso yo me dijo una frase y me dijo, primero educación y luego doy clase. Sí. Eso ya dice mucho. Decir, quiero formar la persona y cuando tenga la persona íntegra delante, luego que aprenda todo lo que quiera. Todos mis alumnos sabían, y tú también, que el primer mes de clase no había clase. Era conocerse. Era, tú te vuelves al compañero que tienes al lado y le dices, hola, yo me llamo tal, ¿y tú? Val, tal. Es que yo no saludo así. ¿Cómo saluda usted? Pues yo, si es esto, a mi amiga le doy 2 besos, digo, pues déselo, ¿por qué no? Déselo. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? Es que yo me llamo Antonio. Ah, hola Antonio. Y le das 2 besos a Antonio. ¿Qué pasa con que le dé 2 besos a Antonio? Y cuando ya os habéis conocido, ¿sabéis el respeto que tenéis que teneros? Esto ya para empezar. Ya empezamos por ahí. Os conocéis. Cuando vengáis, yo no os digo que os pongáis siempre con la misma persona. Pero qué casualidad de que cuando después de conocerse y de pasar las 2 primeras semanas de clase, que eran 2 horas a la semana nada más, acuérdate, porque la música no querían de ninguna manera que existiera, vale. Resulta que caían siempre en el mismo lugar y con la misma persona. Yo me fijaba en eso. Cuando alguien no caía con la misma persona, decía yo, no, esto sí que tengo que arreglarlo yo por otro lado. Pero no se lo puedes imponer a nadie. Tienes que tener ese, yo no digo... tacto. Sí. Esa vista. Sí. De hecho, recuerdo que esta frase tampoco es mía. Esta frase me la comentaba. No todo el mundo es igual y por tanto no hay que tratarlo ni enseñarlo igual. No. Cada uno tiene unas cualidades, pero tienes que llegar a esas cualidades. Y saber si con un niño tienes que estar sentado hablando de cine o de televisión, pues un rato vas a hablar de cine o televisión hasta que veas que él es importante. Hasta que se sienta cómodo. Y entonces, como ya se siente importante y se siente que tú has estado... Si es que yo no salí nunca a almorzar, Dios mío de mi vida. Si me llevaban el café, la mayoría de veces los chavales le hemos traído un café. No, si voy a salir, no, por favor no salgan, porque es que podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello. Me quedaba en el eso, que yo decía, madre mía, si no salgo de esta clase. Y como la clase la tenía en el último sitio de todo, ¿cómo iba a subir yo? Cruzar todo esto, cuando quería llegar allí arriba, llegaba tarde a la otra clase, pues no salgo, me quedo aquí. Entonces ya decía yo que no he almorzado, que tengo que tomar algo, pero se lo traemos nosotros ahora mismo. Eso me ha pasado muchas veces.
Lo mismo que una vez me dijeron, Conchita, a ti te engañan. Digo, ¿a mí me engañan? Digo, pues bueno, ¿por qué? Pues porque te dicen que les duele la cabeza y se van y no les duele la cabeza. Bueno, pues qué casualidad que llega otro día de clase y me dice uno que bueno, de estas personas que te das cuenta y dices, no es igual que todo, este es más revoltoso, más de no estar tanto tiempo sentado, porque eso lo notas enseguida. Y yo lo miro y me acuerdo de lo que me habían dicho. Y dice, oiga, me puedo oír que me duele la cabeza. Mira, decirme eso y venirme a la mente y mirarle yo a la cara y decir yo, pues yo voy a hacer la prueba. Y digo, ¿le duele la cabeza? Digo, ¿por qué ha venido a clase? Pues mire usted, porque mi madre ha dicho, hombre, ahora te duele la cabeza. Y yo digo, no, pero su madre sabe si este está mal o no está mal. No, pero bueno, no hay problema. Digo, mire, le voy a dar un papel escrito para que en secretaría le dejen salir, porque llegó la norma esta de que los niños no salieran por problemas de que los pillara un coche y tal. Digo, le voy a dar y firmo yo que a usted le duele la cabeza y va a salir a tomarse un calmante. Y dice, vale. Y digo, pero ha traído almuerzo. Y no llevaba almuerzo, no lo había llevado. Digo, no. Digo, pues mire, le voy a dar 100 pesetas. Una moneda de 100 pesetas. Y usted va a ir al bar de allí, sale usted de ahí, y hay un bar. Tómese un café con leche. Tómese una ensaimada o algo que tengan esto, porque usted tiene el estómago muy vacío, entonces le puede dar dolor de cabeza. Digo, y si no se le quita, váyase a casa. Si se le quita, pues vuelva. Se lo di. Y dice, y entonces estas 100 pesetas, digo, si puede me las devuelve, pero si no, no pasa nada. Digo, porque por un día tampoco pasa nada. Se fue. Salió. Claro, mientras fue al bar, mientras fue esto, mientras pasaría por su mente qué hago, me voy, no lo sé, porque no lo sé. El chiquillo tardó pues como 20 minutos. Y empezaron, jaja, uno se reía. ¿Se ríe usted por algo especial? Porque no creo, vamos, me da usted a mí 100, me decía, me da usted a mí 100 pesetas y me voy yo tranquilamente y digo, usted, pero todos no son ustedes. Pero yo me callé. Y volvió. Tocan a la puerta, adelante, y lo veo allí. Digo, ¿se le ha quitado el dolor de cabeza? Dice, da un poco porque me lo he tomado. Dice, pero sí, se me ha quitado más y no me voy a casa, me quedo en clase. Y se quedó en clase. Y había hecho esa prueba con otro profesor y no volvió. Al final, quiero decirte, afrontando de una manera o de otra la situación. ¿Qué pasa? Y como he tenido tantos años y tantos alumnos, pues al final ya os conocía a todos, vamos, como si fuerais hijos míos, pero de no sé. Y casi terminando, echando una mirada atrás, sí me gustaría, ¿qué volvería a repetir como profesora y qué es lo que no haría? Pues como profesora, yo volvería, no sé, querría saber más cosas y haberle enseñado más cosas a ellos. Pero tenía solo 1 hora de clase. Primero 1 hora, luego nos pusieron 2, y con 2 horas milagros no se pueden hacer, y me hubiera gustado hacer algún pequeño milagro. Pero vamos, eso sí lo hubiera hecho. ¿Y qué no repetiría? Pues no repetiría el que, no sé, es que no hay nada que no repetiría, pensándolo bien, porque yo no creo que lo haya hecho bien todo en mi vida, porque no lo he hecho, pero he procurado hacerlo. Yo veo muchos alumnos míos que me paran y me dicen, sigo recordando las clases, me acuerdo mucho y veo cariño. Entonces yo digo, pues tan mal no ha sido. Entonces estoy feliz porque también todo lo que yo he aprendido
se lo he enseñado a ellos, porque si tú recuerdas, por ejemplo, yo empecé enseñándoos un ritual de los incas y también africano, de varios sitios, de varias razas diferentes, en los que se adoraba al rey Sol, al dios Sol. Y yo me ponía con vosotros de rodillas a hacer el ritual. Y lo hacíamos con los ojos cerrados y nadie abría los ojos. Y tocábamos el suelo con la frente, con nuestro cuerpo. Y eso vosotros no hubierais pensado nunca en hacerlo. Pero yo decía, es que tienen que saberlo. Porque luego vais a estudiar. Yo ahora cuando estuve en México, pues fui a ver a los mayas. Entonces yo decía, madre mía de mi vida, con la música que yo he estudiado, y ahora estoy aquí. Y lo gozas el triple. Sin duda. Y por eso digo que todo eso sí lo repetiría, pero habré hecho cosas mal, que le habrá sentado mal a la gente, pero nunca, nunca, nunca a mis alumnos yo les he hecho algo aposta, ni mucho menos, no. Eso no lo hubiera hecho nunca. Y estos días es curioso, bueno, estos días, ayer, incluso ayer, comentaba a mi círculo más cercano a quien me iba a entrevistar. Y me llamó muchísimo la atención porque les dio clase y me dijeron, qué maravilla que me vas a hacer, le tengo un recuerdo. Y se me ocurrió sobre la marcha, digo, pues si tienes el gusto de decirle que tienes ese buen recuerdo, pues mándame un mensaje y yo lo comparto con ella. Y si quisiera invitarle que se ponga los cascos, ¿sí? Porque algún ex alumno y alumna quería mandarle un... No me digas. Sí. Y a ver si no falla la... ¿Lo tiene bien? Para mí, Concha Arques fue un antes y un después en mi vida. Una de esas profesoras que dejan una huella, la verdad que bastante profunda, ¿no? En el corazón y en los recuerdos. Realmente Concha, una gran profesional y amante de lo que hacía, porque lo sentía y hacía que los alumnos, que las alumnas también pudiésemos sentirlo. Una gran mujer, como he dicho, que hizo que el Instituto Azorín en aquel momento y sigue, ¿no? Dejase ese bonito recuerdo, una huella grabada en nuestras memorias y en los vídeos que tenemos en casa, que cuando yo lo veo, que ahí lo tengo ahí guardadito, cuando aún lo veo me acuerdo de muchísimas cosas. En mi caso, desde aquel momento puedo decir que siempre he sido capaz de escuchar ahora, desde aquel momento, cada vez que he escuchado un pasodoble, un bolero, una cumbia, incluso unas sevillanas, he sabido mover los pies, ¿no? y el cuerpo, y he sabido cómo se bailaban esos bailes. Entonces, el hecho de darle ese valor tan distinto a todo ese tipo de bailes para mí ha sido muy significativo, porque de no haber vivido esa experiencia, igual no hubiera sido lo mismo, ¿no? Igual no lo hubiera sentido así, no lo hubiera sentido desde aquel momento hasta el día de hoy de esa manera. Y bueno, y me gustaría también acentuar un recuerdo muy gracioso que me hace sonreír, ¿no? Que ella solía hacer cuando nos ponía en parejas, en aquel momento teniendo en cuenta la edad que teníamos, ¿no? Plena adolescencia. Y es que nos cogía y nos apretaba, ¿no? Cogía la espalda de uno del otro, ¡pum! Y nos apretaban uno contra el otro y decía así, que no corra el aire. Así es que bueno, pues son cosas que ahora estoy haciendo esto y de verdad tengo la sonrisa marcada en mi rostro y nada, y solo me sale el decir que gracias Concha, gracias por todo. Un abrazo. Yo recuerdo de Concha la pasión que ponía en sus clases y lo perfeccionista que era. Además, no eran las típicas clases de música. Cada día nos sorprendía con algo diferente y eso ha hecho que sus alumnos todavía la recordemos con cariño. Hola, muy buenas a todos y todas. Pues para mí es un placer participar porque si algo recuerdo muy bonito de ella es su pasión por enseñarnos a escuchar música, sobre todo. Las audiciones que nos daba de música en cintas y cómo analizaba las obras. O sea, una maravilla. Así que un placer participar. Un abrazo enorme, Concha. Hablar de Concha Arques es mucho.
Es hablar de una de las mujeres más transformadoras de Yecla, de nuestro folclore, de nuestro Instituto Azorín. Es un privilegio haber aprendido, disfrutado y ser amigo de Concha. Y obviamente pues me aprovecho por las ondas para darle las gracias por tanto y por ser como es. ¿Pero quiénes son estos? ¿Qué exalumnos y alumnas? Sí. Pero no sabemos quiénes son. Pues Pilar, María, Juan Saurín y David Castillo. Bueno, David Castillo, mira. Sí. David Castillo, madre mía, David Castillo. Saurín también. Madre mía, Saurín toca la guitarra, que es una maravilla. Sí. Y mi palabra, no, esto no se ha tenido que forzar, o sea, iba comentando que sí, que yo quiero mandar un mensaje, que al final dije, no voy a coger más audios, que no quiero que sea un monólogo de audio, pero me llamó mucho la atención y me hizo realmente, porque yo me preguntaba a mí mismo, el día que decidí que quería tener esta tertulia, si era algo personal mío, es decir, yo es que le tengo un recuerdo maravilloso, le tengo mucho cariño, la admiro muchísimo, pero yo pensaba que era algo muy mío, que quizá no podía, pero terminé dándome cuenta muy pronto de que algo ha hecho muy bueno, porque no soy el único. Y para mí, vamos, yo creo, a la pregunta que le hacía anteriormente de qué no volvería a hacer, estoy de acuerdo, no se puede arrepentir de nada. No todo salió perfecto, no, probablemente. Claro. A nadie le sale perfecto. Pero yo procuraba que nadie se sintiera menos que otro. Eso para mí era algo que no entraba en mi cabeza. Yo que un niño yo no lo hubiera enseñado perfectamente para que él se sintiera cuando estaba bailando, de que todo el mundo le salía bien. ¿Se podría equivocar o no? Pero ese niño, cuando yo veía que a lo mejor se podría equivocar, ya le había enseñado yo cómo seguir el siguiente paso para que no se sintiera mal, porque uno se equivoca. Yo me equivoco tantas veces que me equivoco y ya está, pero si yo sé seguir en otro paso y no me paro, no pasa nada. Y un niño con 15 años, 16 años, cuando se para y a alguien se le ocurre reírse, lo que hace es que lo hunde. Entonces yo decía, no. Vosotros no podéis hacer el ridículo, no por nada, por vosotros. Porque yo he hecho todo lo que he podido y sé hasta dónde habéis llegado. Y os voy a calificar. O sea, que yo lo sé. Pero no es eso lo que a mí me importa. A mí lo que me importa es que tú te sientas ahí maravillosamente bien, has hecho algo que te ha gustado, te lo has pasado genial, y entonces ahí es donde yo quiero que llegues, no que tú te sientas mal. Te equivocas, pues te equivocas como todo el mundo, pero en vez de pararte en seco, no te paras, sigues. Como la vida misma. Claro, pero tropezamos 1000 veces. Pero hay que enseñárselo a un niño de 16 años. Y que tiene mucho miedo escénico. Es que lo tienen, pero lo tenemos nosotros. Sí. Yo ahora mismo me he sentado aquí y digo, bueno, voy a tener una conversación contigo. Y yo digo, vale, pero ¿quieres que no? Antes de venir aquí, decía yo, dice, pero Conchita, ¿por qué no dices que no? Y yo digo, pero vamos a ver un momento, Pedro. Sí, ya sé lo que me vas a decir, que era alumno tuyo y que tú no dices nunca un no a un alumno y que no sé cuánto, pero ahora no estás en el instituto. Pero mi marido haciéndome ver de que yo estaba como nerviosa y digo yo, venga, vamos ya, venga, vámonos. Quiero decir que hemos venido un poco por culpa mía, porque la que estaba un poco nerviosa era yo, porque decía, si este programa lo va a hacer este chaval y resulta que yo le fallo o os he cansado, porque igual esta tertulia os ha cansado a todos, tú córtalo por donde quieras. Pero, no pienso cortarlo. Pero que de verdad te lo digo, que es, yo qué sé, yo me siento, creo que ante todo yo he procurado, es más, a los profesores que he tenido yo haciendo las prácticas para la universidad, venían conmigo para estar un mes y se quedaban un año. Y yo decía, ¿por qué? Y decían, porque estas clases no las damos, estas clases no nos las enseñan. Digo, es que tú estás estudiando música. Y cuando tú estás estudiando música, haces música, estudias lo que tienes de música. Pero esto que yo te estoy dando es ampliarte cómo introducir la música en un niño
que no le gusta la música. Porque hay niños que no les gusta la música. Sin duda. Entonces, claro, yo lo que te estoy enseñando a ti es dándote unas directrices que a mí me han ido bien y que a ti te pueden ayudar. Pero no es que yo te diga do, re, mi, fa, sol. Eso ya es tu carrera y eso lo aprendes tú. Entonces, por eso te digo que es que, vamos, yo estoy satisfecha en el aspecto ese de que es cierto que encuentro muchos alumnos míos que de verdad me quieren y me lo demuestran, pero ya te digo, cuando viene este amigo que yo te digo militar, le digo, ¿cómo te hablo? Porque vamos, ya no sé qué. Y me dice, Conchita, como no me hables y me digas mi nombre, quiero decirte que sigues haciendo esa amistad de cuando este chaval tenía 14 años y ahora tiene 60. Curioso, curiosísimo. ¿Sabes? Sí. Y el respeto se mantiene, sin duda, sin duda. Es increíble. Pues me encantaría, antes de terminar, si me podías recomendar, me gusta siempre cuando terminamos, que me recomienden a quien le gustaría o me podría recomendar que pasara por la otra puerta. Yo no puedo, no sé porque no sé exactamente por qué me has llamado a mí, por ejemplo, no lo sé. Ahora que hay personas que en Yecla han hecho muchas cosas o personas que han conocido personas que las han hecho. Yo, por ejemplo, fíjate, hay una cosa que a mí me duele un poco y es que para mí otra persona que fue, no sé si decirte otro padre, yo es que te voy a tener muchos padres por cómo me trataron, don José Ortuño, el que fue y tenía la banda del ayuntamiento, cuando era del ayuntamiento, antes de aparecer esta banda. Y él tenía muchos de los músicos que aparecieron después y que fueron gracias a él. Además, yo te digo una cosa, yo tocaba con la Orquesta Alcey y eran músicos que habían aprendido con Pepe, y yo mi carrera, por circunstancias muy especiales que no he nombrado, mi tío me puso de profesor a don José Ortuño, que era el director de la banda, y él no era, él sabía todo lo, vamos, el hombre con una perfección de oído era don José Ortuño, Pepe el músico, como yo le decía, bueno, yo le decía Pepe. Es un oído maravilloso, afinaba el piano como nadie, a mí me afinaba el piano. Bueno, los instrumentos de la orquesta eran increíbles. Él tocaba el clarinete, que no tocaba instrumentos, él no sabía tocar el piano. Y a mí me enseñó a tocar el piano, y él no sabía tocar el piano. Es que de verdad, su madre había sido alumna de uno de los mejores guitarristas de clásicos de España. Y estas personas no se las conoce. Y resulta que una de las personas importantes, bueno, tuvo 2 hijas, que viven las dos, Maravilla y Lucrecia. Y Lucrecia tiene un hijo y una hija. Pero el hijo ha salido mucho a su abuelo. Es capaz de coger un instrumento y sacarle sonido. Y está como director ahora mismo en el grupo de coros y danzas de Yecla. Y a mí me gustaría, si quiere hablar de coros y danzas, que hable, no me importa. Pero es que su abuelo merece una mención especial, y su abuela, porque ella era una maravilla tocando la guitarra, música clásica. Te estoy hablando de personas que de verdad vale la pena que no se pierda ese recuerdo. Yo sí que me gustaría que entrevistaras a lo mejor él se enfada conmigo por habértelo dicho, pero bueno, a mí me da igual, porque yo soy de las que saben ellos que yo los quiero mucho, los quiero. Su madre para mí es mi otra hermana. Sí, yo estudiaba en su casa, porque cuando ya terminé con la monja de líos y de tal, él tenía un piano y me dijo, Conchita, ven aquí a estudiar. Y fíjate, si era pequeña, que mi tía le daba una nota para su mujer y ponía, Conchita sale de casa a las 2:30 de la tarde, dime a qué hora llega y a qué hora
la manda. Y yo iba con la nota a la madre de Lucre. Carmen, que me ha dado mi tía esto. Y la otra cogía. Ha salido de aquí a tal hora. Yo se la llevaba a mi hija. ¿Sabes tú? Que los niños entonces éramos... Muy formales. Y entonces lo hacíamos. Sí. Entonces, y para mí han sido hermanas mías, de verdad. Y las quiero muchísimo, las quiero mucho. Y yo digo... Pepe ayudó el maestro de la música, aparte de tener la banda, ayudó a encontrar le puso la música, porque una cosa es que tú la cantes, pero luego tienes que pasar a partitura, a la jota de Yecla, al fandango de Yecla, lo que es de folclore de Yecla. Él fue el que plasmó la música de lo que la gente cantaba, y todo eso al final se perderá si no se dice. Sin duda. Me encantaría que su nieto hablara de su abuelo y de su abuela, y que hablara de eso, porque además su padre, Pepe Gil, era maravilloso bailando. Su madre bailó antes que yo. Lucrecia. Quiero decirte que es una familia que de verdad, de muchos valores, de hacer muchas cosas, de ir por el mundo conmigo, por todas partes. Ellos fueron a Nueva York al primer certamen internacional en Nueva York, que yo por circunstancias de la enfermedad de mi tía no fui a Nueva York. Enseñé a bailar a la gente que se iba, pero yo me quedé porque eran 3 meses los que había que estar allí. Entonces yo no sabía si lo que podía pasar en mi casa, y no me fui. Pero ellos fueron, quiero decirte, han estado en México, están en Corea, han estado conmigo en no sé cuántos países que hemos ido. Pero y Pepe tocaba el violín, ¿eh? Pepe tocaba el violín en los coros y danzas, que gracias a que él tocaba el violín llevaba... Los demás no eran nadie músico, porque en las orquestas estas nadie era músico. ¿Sabes lo que te digo? Que eso también tiene mucho valor, porque gracias a él todo el mundo marcaba lo que debía marcar. Entonces eso me gustaría mucho que de verdad viniera su nieto y lo dijera. Pues lo intentaremos y por lo menos por nuestra parte que no quede. Pues doña Concha, hoy soy más feliz. No me gusta leer, pero me senté esta mañana frente al ordenador y escribí lo que sentí, y pese a que no me gusta lo leo. Que nada, como le decía, que hoy soy más feliz porque he vuelto a tener la suerte de tenerle frente a mí a una persona tan completa que marcó, y para bien, la vida de muchas generaciones. Siempre he tenido la ilusión de volver a verle y decirle en persona todo lo agradecido que me siento de haber sido su alumno. Aprovecho esta bonita ocasión para decirlo, y también su completa disposición desde el primer momento que la llamé por teléfono. Le deseo que siga disfrutando de su jubilación y que sea por muchos años más. Gracias de todo corazón. Yo quiero darte las gracias a ti, y por favor, un abrazo grande a tu mujer y a tus hijas. Muy bien, pues y nada. Ha sido un placer. De verdad, pues el mío también, de verdad. Gracias. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Recordad que tienen mi correo electrónico para cualquier sugerencia o comentarios. abrelaotrapuerta@gmail.com. Saludos, y ya saben, cierren al salir.